Buenos días, yo quiero en esta ocasión compartir con ustedes algunas observaciones sobre el realismo, o si se quiere, para seguir el lenguaje que hemos usado en algunas clases, la representación realista de la realidad. Voy a leer un pasaje muy breve sobre el realismo de Stendhal, el autor de la novela francesa del siglo XIX, Rojo y Negro, Le Rouge et le Noir en francés, que alude a los colores de la bandera de la época de la Restauración, de la época post-napoleónica. Dice al respecto Eric Auerbach en su libro Mimesis lo siguiente: la literatura realista de Stendhal surgió de su desacomodo en el mundo post-napoleónico, de la conciencia de no pertenecer a él ni disponer de él de ningún lugar propio. El desacomodo en el mundo dado y la incapacidad de incorporarse a él son verdaderamente rusonianos y románticos, y es probable que Stendhal hubiera tenido ya algo de esto en su juventud. Hay algo así en su idiosincrasia, y la historia de su juventud no pudo sino reforzar estas propensiones que estaban a tono con el modo de vivir de su generación. Bueno, sigue el texto. eh, Solo que lo que quisiera yo, voy a dejar de compartir, lo que quisiera yo recalcar en esta ocasión es, primero, que el realismo por antonomasia se le suele ubicar en la novelística europea, particularmente francesa, en el siglo XIX. Pero la verdad es que la novela realista no es solo francesa, es de toda Europa, en rigor, y también de Latinoamérica. Pero es indudable que la novela realista francesa del siglo XIX, Stendhal, Flaubert, Balzac, por ejemplo, eh, lo sigue siendo un parámetro extremadamente relevante para determinar el carácter realista de una literatura. Ahora bien, el realismo se puede describir como un movimiento literario, como un estilo de escritura, como una manera de concebir la literatura, eh, que parte del supuesto de que efectivamente la literatura debe dar cuenta de entornos que son reales, entre comillas, es decir, que, que, que se pueden en alguna manera verificar, o que tienen una base documental, o que arrancan de experiencias conocidas y a veces vividas directamente por el propio autor. Eh, la literatura realista no es del siglo XIX exclusivamente. El propio Auerbach, cuando analiza textos del periodo romano, digamos, ya ve en ese periodo, vamos hablando de varios siglos antes, ciertamente, ya ve signos de realismo, sobre todo cuando había literatura que mostraba escenas de la vida cotidiana. Pero claro, el realismo decimonónico es un poco distinto, porque aquí en el realismo decimonónico encontramos una especie de, vamos a decirlo así, teoría eh, de la realidad social. Hay un enfoque sociológico, hay un intento de mirar la totalidad social, y sobre todo lo que hay es un constante tratamiento del conflicto que los individuos particulares tienen en su medio social y con su medio social. Eh, en el realismo, ya sea de carácter más social o de carácter más psicológico, siempre hallamos
un tipo de héroe, un tipo de protagonista que entra en conflicto con el medio en el que le toca vivir. No es simplemente dar cuenta de una cotidianidad, como podría ser cierta literatura costumbrista o cierta atención a lo que sucede en la vida diaria, digamos. Aquí la atención a la vida diaria arranca de la conciencia de que existe un desajuste estructural, digámoslo de esa forma, un desajuste estructural, existencial, psicológico, espiritual, social, ¿sí? Todos los adjetivos que queramos ponerlo, un desajuste esencial entre el sujeto y su mundo. El pasaje alude al rouge et le noir, o lo rojo y lo negro, o rojo y negro, como se ha traducido también, y responde al conflicto del personaje principal, Julien Sorel, que se encuentra desadaptado, en cierta manera, ante el mundo que le toca vivir. Y esa desadaptación trae consecuencias trágicas a menudo, como en su caso, que termina convirtiéndose en un asesino. O como le sucede a Madame Bovary, por ejemplo, el clásico personaje de Gustave Flaubert, que termina suicidándose. En cierto modo, los escritores, en cierto modo, digamos, de muchas maneras en realidad, los escritores decimonónicos, novelistas principalmente, tenían conciencia de que entre el individuo y el mundo había una especie de abismo, un abismo que ya los románticos a su manera lo hicieron evidente, solo que los románticos insistieron muchísimo en el valor del mundo interno, en la subjetividad como fuente de plenitud y de libertad, también como tragedia, y no pusieron tanta atención en las condiciones sociales, en las condiciones psicológicas, en el sentido social del término, que modelaban el impasse del personaje con el mundo. En el mundo romántico la representación está más bien atendiendo al drama interno exclusivamente, predominantemente, digámoslo así. En la literatura realista, el drama se traslada más bien a la escena completa, digamos, al problema que se suscita entre el individuo y su mundo, como decía hace un rato. Personajes como Madame Bovary, como Raskolnikov, por ejemplo, en Crimen y Castigo de Dostoyevsky, o los personajes de Benito Pérez Galdós en España, siglo XIX, Marianela, por ejemplo, son personajes que tienen un conflicto grave con su entorno inmediato. A veces puede tomar la forma de ese entorno, digo, puede tomar la forma de una familia, puede tomar la forma de una comunidad que tiene costumbres ancestrales que se oponen, por ejemplo, a personajes que de alguna manera llevan la novedad, la ruptura, o personajes que quieren vivir una vida plena desde una lógica personal y que choca frontalmente contra las condiciones de realidad en las que están. Es el caso de Madame Bovary, por ejemplo, que es el caso más notorio en este punto. Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan, comprendan, mediten, es sobre el hecho de que en el siglo XIX la literatura, en particular la narrativa, la novelística, toma una suerte de conciencia sociológica de la constitución de la psiquis humana. O sea, hay absoluta conciencia de que la psiquis humana no se hace sola. No ocurre exclusivamente por intervención divina
o por el destino, o por razones puramente morales, de orden, digámoslo así, personal, sino que existe la conciencia de que la psiquis humana, con sus tragedias, con sus contradicciones, se hace en el entorno de una sociedad o comunidad humana de la cual forma parte. Y que los tiempos modernos que le ha tocado vivir a estos personajes, y en consecuencia a los propios autores, es un tiempo en que se ha roto de alguna manera la armonía entre la posibilidad del desarrollo pleno del individuo en contraste o en consonancia, o en falta de consonancia más bien, con la sociedad de la que forma parte. El realismo literario a su manera son estudios sociológicos de la constitución de los individuos y sus contradicciones internas. Por lo tanto, para que eso pueda ocurrir, se requiere que desde el punto de vista de la concepción estética del lenguaje literario, se asuma que el lenguaje literario puede y debe dar cuenta de la manera más transparente posible del conflicto social y psicológico de los personajes. También a veces es un conflicto moral, como en el caso de Raskolnikov. El realismo crea la ilusión de que la literatura es transparente, lo pongo entre comillas, en el sentido de que se nos muestra como una ventana a través de la cual podemos ver un retazo de la realidad, comillas, tal como ella se da, tal como realmente existe. El realismo elude ciertamente las fantasías literarias y trata de ser lo más documental posible. En cierto modo, los escritores realistas son como verdaderos etnógrafos que se dedican a observar la vida, las situaciones, y de ahí elaboran una historia, una narrativa, en que los ambientes, los entornos, los nombres, los personajes, todo busca que parezca lo más real posible. Por eso, bueno, se llama realismo. Hay variantes, ¿cierto? Del realismo también. A veces se hace el distingo entre realismo y naturalismo, pero bien miradas las cosas, el naturalismo es una forma radicalizada de realismo, en cierta medida, a partir de ciertos presupuestos, comillas, aparentemente científicos, positivistas, como sucede en el caso de la novelística de Émile Zola. Pero para efectos nuestros vamos a entender realismo en un sentido más amplio, es decir, toda aquella literatura que busca poner en evidencia los conflictos individuales con su medio, con su sociedad, con su comunidad, y en su comunidad, en su sociedad, a partir de una forma de escribir que privilegia la referencia realista, la transparencia, comillas, del signo lingüístico, del signo literario en este caso. Ese es el punto. Ese es el punto que hay que tener atención para los efectos nuestros. Es decir, si lo vemos en términos de representación de mundo, la literatura realista asume que la representación del mundo tal como realmente lo vemos, lo percibimos, lo entendemos, es posible de ser trasladada a la literatura, en particular a la narrativa. Ahora, ¿por qué la narrativa principalmente? Digamos, no exclusivamente, pero ¿por qué la narrativa principalmente? Porque la narrativa se presta, desde luego, para una representación más vasta, más compleja, para mostrar procesos completos de cómo un personaje, partiendo de una cierta situación, avanza hacia un conflicto que puede ser irresoluble y finalmente trágico.
Madame Bovary es un caso emblemático, lo cito nuevamente porque creo que ilustra muy bien este tipo de procesos. Raskolnikov, de Crimen y Castigo también, aunque él luego tiene un largo y penoso proceso de reconstitución de armonía con su propio mundo, pero le va a tomar mucho tiempo conseguir eso y a costa de grandes sufrimientos. Eh, pues bien, consideremos entonces como premisa básica que el realismo, desde un punto de vista de teoría literaria, es, o lo podemos entender más bien como una forma de representar el mundo con la palabra literaria que se sustenta en la convicción de que el texto literario, narrativo principalmente, puede, no solo puede, sino que además debe mostrar el mundo tal como nosotros lo percibimos. Desde luego, esto requiere algunos matices, porque no percibimos el mundo de una manera que sea completamente ajena a determinados paradigmas. Y en los tiempos modernos, en particular, algo que se ve ya en la narrativa del siglo XIX ciertamente, nuestra concepción de mundo se sustenta, desde luego, en la creencia o en la convicción de que los individuos se hacen en, desde y con el mundo que les toca vivir. Y que somos esencialmente resultado de las fuerzas sociológicas e históricas que están presentes en un momento determinado y que eso nos, digámoslo así, nos condiciona para vivir o morir de una determinada manera eh, en nuestra vida, digamos, de una determinada manera y en relación con ese desajuste estructural que el individuo tiene con el mundo. Quedémonos con esto por ahora y después podremos completar un poco más algunas otras consideraciones al respecto.